En el corazón de la Francia del siglo XVIII, un monstruo sembró el terror durante más de 3 años. Campesinos asesinados, aldeas enteras paralizadas por el miedo y un enigma que ni el rey Luis XV pudo ignorar. ¿Fue un lobo descomunal, una criatura desconocida o algo mucho más oscuro? Hoy viajaremos al misterio de la temida bestia de Gévaudan, uno de los casos más aterradores y enigmáticos de la historia. Entre 1764 y 1767, un fenómeno que mezcló horror real y construcción mediática trastornó la Francia prerrevolucionaria. La llamada Bête du Gévaudan, la bestia de Gévaudan. Durante esos años una criatura o varias atacó repetidamente a campesinos en la región de Gévaudan, hoy parte del Lozère y zonas limítrofes, provocando decenas de muertes y heridas espantosas. Y movilizando la atención no solo de las aldeas sino de la corte de Luis XV y de la prensa europea. El caso combina testimonios forenses de la época, folclore, política, la intervención real, y una larga tradición de interpretaciones desde la zoología hasta la criminología y la mitología. Gévaudan era en el siglo XVIII una provincia rural, montañosa y relativamente aislada del centro de Francia. Su población vivía de la agricultura, la ganadería y pequeñas aldeas dispersas. La vida cotidiana estaba profundamente marcada por estaciones. Caminos malos y una presencia constante de la naturaleza incluyendo lobos salvajes en los bosques y sierras. Las comunidades eran en su mayoría campesinas, con mujeres y niños que con frecuencia trabajaban al aire libre cuidando el ganado, lo que explicará en parte el perfil de las víctimas. La falta de medios de comunicación rápida hacía que las noticias viajaran lentamente, pero el pavor local y las historias sensibles pronto saltaron de pueblo en pueblo y, más tarde, a la prensa nacional e internacional. 30 de junio de 1764, fechas aproximadas según distintas fuentes, se registra el primer ataque atribuido a la bestia. La víctima comúnmente citada en muchas reconstrucciones es Jean Boulet, o Jean Boulet según fuentes. Muchas versiones sitúan la primera muerte en realidad a finales de junio de 1764. Los ataques siguieron de manera periódica y atroces. La ola de ataques continúa y la alarma se extiende por la provincia. Estampas y grabados empiezan a ilustrar un monstruo que alimenta la imaginación pública. 20 de septiembre de 1765, François Antoine, armero guarda de caza real enviado por Luis XV, mata un gran lobo, el llamado lobo de Chazes, que fue presentado como probable culpable. Había buena prensa sobre esto y el animal fue embalsamado y enviado a la corte. Sin embargo, los ataques se reanudaron más adelante. 19 de junio de 1767, Jean Chastel, un cazador local, es señalado en las crónicas como quien mató a la criatura que puso fin a la ola de ataques. El relato popular incorpora elementos legendarios, balas bendecidas, rezos, pero las actas oficiales hablan de la entrega del cadáver para examen y de la conclusión de la serie de agresiones tras esta muerte. En resumen, los años críticos fueron 1764, 1767 y las cifras de víctimas varían según fuente. La horquilla aceptada hoy oscila entre unas 80 y más de 120 personas muertas, según cómo se cuenten ataques atribuidos directa o indirectamente a la bestia. Los relatos contemporáneos y posteriores coinciden en rasgos perturbadores. Modo de ataque. La bestia solía lanzar ataques directos contra personas en campo abierto. Mujeres y niños eran las víctimas más frecuentes, provocando destrozos en cuello y cabeza, con mutilaciones, desollamientos y en ocasiones decapitaciones parciales. Estas heridas alimentaron interpretaciones que hablaban de ferocidad anómala. Perfil de víctimas. Una abrumadora mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes y niñas. Eso se relaciona con su rol, cuidar rebaños o realizar tareas agrícolas aisladas, y con la hora y contexto de los ataques. Lugar y momento. Los ataques ocurrieron en áreas boscosas, brechas y parajes aislados. La repetición y la brutalidad llevó a que poblaciones enteras cambiaran sus costumbres, no salir solos, agruparse, aumentar las guardias. La naturaleza de las heridas según informes de la época fue una de las claves que alimentó el misterio. Algunos creían que correspondían a cánidos, lobos, y otros a animales exóticos o a acciones humanas, asesinatos por personas que luego disimulaban.
Las descripciones en los informes y grabados variaron mucho. La bestia fue representada como un perro enorme, un lobo gigantesco, e incluso como una criatura híbrida o monstruosa según el arte popular. Las principales pruebas documentales que disponemos hoy provienen de actas y partes médicos contemporáneos. Tras la muerte del animal atribuido a Jean Chastel en 1767 se realizó una necropsia por cirujanos locales y se dejó constancia escrita, el llamado informe Marin transcrito por notarios. Esos documentos describen el cuerpo y las heridas, y apuntan a afinidades con caninos, aunque con limitaciones por deterioro de restos. Crónicas y prensa de la época, la noticia de la bestia corrió por hojas y grabados. La prensa periférica y parisina amplificó la alarma. El fenómeno es interesante porque se considera una de las primeras noticias internacionales, en Europa moderna, propagándose con rapidez a pesar de los límites de comunicación. Relatos oficiales, la intervención de la monarquía, envío de cazadores reales como François Antoine, el pago de recompensas, generó documentación administrativa y correspondencia que hoy se usa para reconstruir los hechos. Testimonios orales y folclore, la memoria local preservó leyendas, balas benditas, plegarias que ayudarían a Chastel, relatos de monstruos, pero su valor probatorio es limitado y está contaminado por narrativas posteriores. Estos registros forman la base para historiadores modernos que intentan separar el hecho, ataques reales. Smith, entre otros investigadores, ha trabajado en cómo la prensa, las autoridades y la cultura intervinieron en la creación del monstruo. A lo largo de los siglos se han propuesto múltiples explicaciones. La bestia fue un lobo, o una serie de lobos especialmente agresivos o que aprendieron a atacar humanos. Los ataques a humanos por lobos, si bien raros, son un fenómeno histórico registrado en Europa. Informes forenses describieron características caninas en los cadáveres examinados. La región tenía poblaciones de lobos. Además, campañas de caza eliminaron animales grandes, como el lobo de Chastel, que explican al menos una parte de las muertes. La brutalidad y ciertas mutilaciones, y la frecuencia de ataques a humanos, se consideraron fuera de lo ordinario para lobos salvajes. Los relatos describen un animal con dimensiones y comportamientos inusuales. Algún cruce entre perro y lobo, o un perro grande y fuerte criado para cazar o como mascota, que atacó personas. Los híbridos pueden mostrar conductas anómalas y más tolerancia a convivencia con humanos. La apariencia puede variar. Un perro domesticado con entrenamiento agresivo podría explicar algunas mutilaciones. No hay pruebas concluyentes de propiedad ni de un dueño que entrenase al animal, y varios ataques ocurrieron en zonas donde los perros no eran tan comunes o estaban vigilados. Una hiena o animal exótico escapado, o importado, sería candidato por las marcas de mordida y comportamiento de desmembramiento. Descripciones de algunas crónicas y grabados mencionan rasgos distintos a un lobo. La hiena puede decapitar y desollar de maneras que los relatos describen. La presencia de una hiena u otro animal exótico en la Francia rural de 1760 sería extraordinaria. No hay evidencia convincente de traslado o de zoo privado implicado. Las representaciones artísticas muchas veces fueron fantásticas y poco fiables. Algunos ataques pudieron ser asesinatos perpetrados por personas, o una persona, y luego atribuidos a una bestia para ocultar motivos. Mutilaciones y patrones podrían indicar actos humanos. Ciertas interpretaciones modernas sugieren que la histeria colectiva y la prensa podrían haber encubierto crímenes. Enterramientos, escenas y testimonios describen huellas, ataques en los que testigos vieron un animal, y en la necropsia de 1767 se examinaron tejidos animales. Además, sostener una conspiración a gran escala resulta difícil sin pruebas documentales sólidas. A lo largo del tiempo surgieron interpretaciones sobrenaturales, lobisones, monstruos, castigo divino, etc. Estas respuestas explican la angustia cultural del momento, pero no aportan evidencia empírica. La mayoría de historiadores y biólogos actuales se inclinan hacia explicaciones caninas, lobos o híbridos, para explicar la mayor parte de los ataques. Aunque no se puede descartar que se tratara de varios culpables, distintos animales en momentos distintos, y que algunos incidentes aislados fuesen productos de violencia humana o de errores de atribución. Highsmith y otros han mostrado que la construcción social del monstruo explica gran parte del pavor que trascendió la realidad zoológica.
La bestia de Gebaudan no es solo un misterio zoológico, es un estudio de cómo una sociedad maneja el miedo, la información y la autoridad. La secuencia de ataques alteró hábitos comunitarios, reforzó creencias religiosas y produce lecciones sobre cómo la incertidumbre se traduce en rituales, oraciones, devociones, y en acciones colectivas, cacerías organizadas, recompensas. La literatura moderna, historiadores, zoólogos y antropólogos, tiende a consensuar que lo más probable es que varios cánidos lobos grandes, o híbridos fuesen responsables de la mayoría de los ataques. Pero que el fenómeno completo se sostuvo por la interacción entre hechos reales y su amplificación social y mediática. Investigaciones recientes, artículos de divulgación y museos locales siguen explorando detalles. Nuevas lecturas de documentos notariales, análisis de la prensa, reconstrucciones del paisaje humano de entonces. La región explota el relato como recurso cultural y turístico, rutas, museos, festivales temáticos, y se ha generado una industria turística y cultural alrededor de la historia. Antropólogos e historiadores usan el caso como ejemplo de construcción social del miedo. ¿Qué quedó sin resolver? La identidad exacta y única del animal. Lo más sensato es pensar en varios culpables, diferentes animales, episodios superpuestos, más que en un monstruo singular. El papel de la mano humana en algunos ataques, sin pruebas contundentes. La hipótesis humana debe considerarse para incidentes aislados, pero no como explicación general. Las transformaciones de la historia en mito. ¿Cómo cambió el relato entre 1767 y el siglo XIX y XX? Mucho. Se añadieron elementos hagiográficos, Chastel como héroe providencial, milagrerías, balas benditas, y literaturización del caso. La bestia de Gebaudan es un cruce fascinante entre biología, cultura y política. Desde la documentación contemporánea hasta el interés turístico y académico actual, el episodio revela más sobre las sociedades humanas, cómo temen, cómo informan y cómo buscan respuestas, que sobre una sola criatura fabulosa. La explicación más probada para la mayoría de incidentes apunta hacia cánidos, lobos o híbridos, pero la dimensión mítica y el impacto social explican por qué la bestia ha permanecido en la memoria colectiva, como un símbolo poderoso.